En este video vamos a seguir analizando algunos elementos de las funciones de R2 en R, y en algunas ocasiones vamos a analizar algo de R3 en R, y vamos a profundizar un poco en cuanto a su dominio de definición y a su gráfica de funciones de dos variables. Antes de proseguir con esto, quiero hacerle una aclaración, algo que ya es muy probable que lo recordemos, pero viene bien de alguna manera analizarlo antes de proseguir con lo que estamos haciendo. Ustedes recuerdan en análisis 1 que nosotros en líneas generales, por ejemplo, trabajamos con una función, digamos, y igual a x, no sé, y igual a 3x más 1, por decir algo, ¿no es cierto? Y uno decía, bueno, fenómeno, por empezar su gráfica era algo así, más así para... Bien, nosotros en general no decíamos nada acerca de qué valores podía adquirir x, porque suponíamos que si no decíamos nada al contrario, aquí x podía adquirir los valores de menos infinito a más infinito. O sea, nosotros teníamos un conjunto de vectores o números, en nuestros casos, que estaban en el dominio de partida, y decíamos, bueno, fenómeno, por acá estará, no sé, el elemento 2, que a través de esta función f, íbamos a obtener el elemento, acá, 7. Entonces, la imagen de 2 era el 7. Pero ocurría que dentro de esta bolsa, dentro de este dominio, teníamos infinitos elementos. No necesariamente todos estos elementos que están acá pertenecen a esta función. Yo, no sé, por ejemplo, tuviera la función hombres mayores a 27 años. Acá están todos los hombres mayores a 27 años del mundo. Y yo puedo decir, bueno, los hombres mayores de 27 y a su vez argentinos. Entonces, a lo mejor tomo un sector de acá que sí tienen una imagen. Pero los otros que no son argentinos, pues no tendrán una imagen. Acá pasa algo similar. O sea, nosotros en general decíamos que nuestro dominio de definición era todos los reales, de menos infinito a más infinito, en este caso, en esta función en particular. Pero si nosotros esta función hubiésemos dicho no, nuestra función es y igual a 3x más 1 para los x mayores que 1. Entonces, nuestro dominio de definición ahora, modificado de nuestra nueva función, será de acá del 1 en adelante. Pero toda esta parte no pertenece a nuestra función, y nuestra gráfica de la función, lógicamente, terminaría ahí. O sea, sería desde acá en adelante. ¿Qué es lo que quiero significar? Que no necesariamente, cuando nosotros trabajamos con los reales, todos esos reales van a pertenecer al dominio de definición de nuestra función. Si uno no especifica nada contrario, toma todos los mayores valores posibles. Como muchísimas veces nosotros trabajamos con funciones que estaban, como por ejemplo esta, que está definida en toda la recta real, prescindíamos de hacer ese análisis del dominio de definición de la función, que sería algo que tendríamos que empezar a trabajar, como así trabajamos y veíamos si una función si crecía, si decrecía, si tenía concavidad, convexidad, punto de inflexión, etcétera, cuando hacíamos el análisis de la función. Una cosa que nosotros nunca analizábamos era dentro de qué elemento la función esa estaba definida. O sea, no analizábamos el rango o el análisis de todos los posibles elementos que tuvieran una imagen. Por ejemplo, si yo digo la función esta roja, 1 sobre x, está definida para todo elemento que x no sea 0. Para cualquier valor real con x distinto a 0. O sea, nuestra
rango de definición es desde menos infinito a más infinito, excluyendo aquí el cero. Serían dos semirrectas, ¿verdad? Que excluyen el cero positiva y que excluyen el cero negativa. Si tuviésemos la función esta azul, o celeste, nuestro rango de definición serían para todos los x mayores que 0, incluido el 0. Si tuviéramos esta amarilla, serían para todos los x que son menores a menos 1, mayores a más 1, incluido el menos 1 y el 1. O sea, en este sector, esa función está indefinida, no está definida. Es más, podríamos haber agarrado la 3 y haber dicho, la función esta y son para todo x, perdón, voy a poner amarillo, para todo x, tal que x sea mayor que 8. Entonces, esto va, acá, va a desaparecer, y acá arrancaría a partir de 8 para allá. O sea, que esto desaparecería, y esto arrancaría a partir aquí de, si por acá, no sé, tuviera el número 8, por decir algo. ¿Sí? Estaría de aquí en la derecha. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros ese rango de definición lo podemos ir acotando por definiciones propias dadas extra nosotros, o si no damos ninguna definición extra, va a estar acotada por la forma que tiene la función en las cuales, en lugares que esté definida o no definida. Eso ocurre cuando generalmente tenemos un logaritmo, o tenemos un arcoseno, o tenemos un arco tangente, o hay una división, o una raíz, donde hay elementos que no los puedo evaluar porque se me indefine la función. Por lo tanto, ese rango de definición lo tengo que analizar un poco más profundamente. Como decíamos, en análisis 1 este análisis, valga la redundancia, en general no lo hacía. Pero lo tendríamos que haber hecho y decir, bueno, ¿en qué valores esta función está definida y en qué valores no está? Eso sería el rango de definición de la función, o sea, el rango en el cual podemos encontrar la imagen de un elemento dado. Bien, todo esto que decimos para análisis 1, donde nuestro dominio de definición es una recta, es un elemento unidimensional, es un espacio vectorial unidimensional, se complica más cuando trabajamos con dos dimensiones, como es el caso que nosotros vamos a trabajar ahora, cuando en vez de tener una función y f de x, tenemos una función z, f de x, y. En ese caso, que sería, por ejemplo, el caso que tenemos presente acá, nuestro dominio ahora es el plano XY, no es más la recta Y, X. Y nuestra imagen no es más nuestra recta Y, sino una recta adicional que es la Z. O sea, este es el dominio. Espérenme un segundito. Vamos a poner esto. Esto es mi imagen, y todo esto es el dominio. O sea, acá tenemos infinitos valores de x que pueden ser la imagen de un z. Bien, o sea que un z es una imagen de los infinitos valores de x. Pero ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor la función, en este punto que a mí se me acaba de ocurrir, encontrar la imagen no esté definida y solamente esté dentro de este sector de este dibujo que hemos hecho aquí. O sea, antes, como nosotros nos podíamos mover sobre una recta, la única posibilidad de un rango de definición más complejo era que esa recta tuviera huecos. Pero acá, como lo que nos podemos mover en un plano, las figuras geométricas que podemos armar son mucho más complejas que en el caso de una recta, que podemos armar segmentos, de último semirrectas. Bien, eso lo vamos a ver con un ejemplo y rápidamente van a ver que les queda muy, muy claro. Miren, analicemos esta función. Veamos la parte en el cual está definida el rango de definición del dominio de nuestra función. Imaginemos por ahora que nuestro dominio, olvidémonos de esto que está acá dibujado en rosa, olvidémonos de esta figura rosa. Imaginemos que tenemos el eje X, el eje Y, y nuestro plano
donde hay infinitos puntos. Bien, si nosotros elegimos cualquier punto para encontrarle la imagen, no sé, un punto que está acá, que no sé, x vale 7 e y vale 8, por decir algo, un punto que esté ahí. Lo metemos acá, 7, 8, ponemos acá, 7 acá, hacemos esta cuentita y encontramos un número. Eso quiere decir que si esa cuentita, no sé, nos da 28, la imagen del 7, 8 que está acá va a estar sobre el eje de la Z en 28. O sea, acá tomamos el 7, 8 y acá nos da como imagen el 28, ¿verdad? Bien, ¿hay algún problema? No, ninguno. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre tomar un y cualquiera, pero el x se me ocurre justo que valga 1? Lo meto en esta ecuación y se me indefine. ¿Por qué? Me va a quedar 0 acá. Por lo tanto, yo voy a poder evaluar esta función en todos los puntos, en principio, pero que no sea x igual a 1. O sea que yo voy a poder evaluar todos estos puntos, sí, lo puedo evaluar, pero sobre esta recta que es paralela al eje de la y no lo puedo evaluar. Porque cualquier valor que yo tome, no sé, tendrá coordenada y, que será todo esto, pero la coordenada en x va a ser 1. Por lo tanto, si yo me muevo sobre esta recta, todos los pares ordenados que estén sobre esta recta tienen la característica que la coordenada x vale 1. Por lo tanto, todos los pares ordenados de esta recta nunca van a poder ser imagen según esta función. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos que de todos nuestros posibles pares ordenados, de acá x, hay algunos que los tengo que excluir, que son todos los que están acá. O sea que ya en principio, en mi plano, esa hoja que se extiende infinitamente hacia arriba, hacia abajo, y hacia la izquierda y derecha, ya ahora es como que la corté y le hice un tajo. O sea, sobre ese tajo no puedo evaluar mi función. Como antes nosotros en la recta, en la función 1 sobre x, teníamos un hueco en 0, acá, en vez de tener un hueco, es como que tenemos un tajo. ¿Sí? Perfecto. Sigamos analizando. ¿Hay algún otro impedimento acá en el denominador? No, el único problema es que x valga 1. Veamos el numerador. ¿Cuál es el impedimento? Es que lo que está acá abajo, o sea, cuando yo elijo un x y un y, que cuando yo lo sume, le sume 1, y eso me da menor que 0, esto se me indetermina, porque voy a tener una raíz negativa. Por lo tanto, yo puedo elegir, aparte del x1, que ya no lo podía elegir, yo puedo elegir cualquier x y, sacando el 1, como decíamos, pero que cuando yo lo sume, me tienen que dar un valor que sea mayor a menos 1. Porque si me da un valor que sea menor a menos 1, esto se me va a hacer directamente negativo y se me indefine. O sea, que yo, ¿qué tengo que saber? Que esto que está aquí, que x más y más 1, sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. Bien. Si ustedes nos fijamos cuando vimos el tema de programación lineal en álgebra, habíamos visto cómo se graficaba inecuaciones. Vamos a recordarlo muy rápidamente. Cualquier cosa, remítanse a ese tema para recordarlo con más detenimiento, ¿no es cierto? O sea, si nosotros graficamos en el eje XY y nosotros en general graficamos una ecuación, una igualdad, o sea, ¿qué hacemos? X más 1, x más y más 1 igual a 0. Y de ahí, si nosotros despejamos ahí de nuestra ecuación, nos queda que x más y más 1 igual a 0. Nosotros trabajamos de esta manera. Entonces, sí, en general trabajamos con ecuaciones. Cuando nosotros trabajamos con ecuaciones, despejábamos de acá y ¿qué me quedaba? Menos x menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo grafico esta función era, pasaba por acá, digamos, acá está el menos 1, y vamos a tener una recta a 45 grados, así. O sea, esta era la gráfica de esta ecuación. En el caso de una inecuación,
es como que uno tiene que, para que le sea más fácil para resolverla, o sea, ustedes siempre trabajan con la ecuación. Y esta inecuación es como que esta ecuación divide en mi plano. Fíjense, si yo quisiera graficar todos los puntos que pertenecen, o sea, si yo quiero graficar todos los puntos que pertenecen a esta ecuación, son todos estos puntos, ¿verdad? Todos los que están sobre esta recta. Ahora, si yo quisiera graficar todos los puntos que pertenecen a esta inecuación, son los puntos que están por arriba de esta recta, porque me dice que x más y más 1 tiene que ser mayor que 0. Miren, para que les sea más fácil, prueben con un punto, no sé, por ejemplo este, el 1, 1, por decir algo, el 1,1, que está ahí, este punto, por decir algo. Fíjense, si me da 1 más 1, 2 más 1, 3, 3 mayor que 0, sí. O sea que este punto pertenece a la inecuación. O sea, todo punto que esté por encima de esta recta pertenece a la inecuación. O sea que la gráfica de esta inecuación es todo este semiplano. Si yo acá tuviera menor o igual que 0, la gráfica de esta ecuación sería este semiplano que está acá abajo. Si yo tuviera la inecuación x mayor que 0, sería todo este plano, pero sin incluir esta recta. ¿Sí? Entonces, para nosotros graficar una inecuación es muy sencillo. Lo único que hacemos, siempre partimos de la ecuación, o sea, la suponemos no como mayor o igual, sino como igual, trazamos nuestra recta, que va a ser la que me va a dividir mi plano, y después descarto uno de los dos semiplanos. O sea, con esa recta, al plano lo divido en dos semiplanos, y después descarto el que me interesa, o descarto el que no me interesa en realidad. ¿Sí? Bueno, esa era la forma rápidamente, como les digo, fíjense en el tema de programación lineal en álgebra 1, lo habíamos visto con más detenimiento, pero muy, muy rápidamente, así era como nosotros graficábamos una inecuación. Entonces, volviendo con esos elementos, que rápidamente los hemos recordado, como les digo, vamos a volver a nuestra función. Entonces, en nuestra función teníamos x más y más 1. Y en definitiva, teníamos una inecuación que teníamos que resolver. O sea, teníamos que resolver la inecuación ¿cuál? Que x más y más 1 no fuera igual a 1. No fuera igual a 0, fuera mayor que 0, para que esto no se nos indetermine. Por lo tanto, si ustedes se fijan, este igual que hizo lo que acabamos de decir, o sea, toma esta ecuación, la iguala a 0, y le da esta recta, ¿ven? Que le pone acá, x más y más 1 igual a 0. Dice esta ecuación. Bueno, esta es la recta que limita mi inecuación. ¿Cuál será el plano que tengo que tomar? ¿Este o este que está acá arriba? Por lo que vimos, para que esto sea mayor que 0, tengo que tomar este semiplano. Por lo tanto, de todo este plano, yo he tenido que sacar esta recta paralela al eje line y este semiplano debido a esta ecuación. Por ende, el dominio de definición de esta función es todo lo que está acá rosa, limitado por esta recta, hacia aquí en la derecha es infinito, y a su vez este semiplano, que sería este semiplano, ¿verdad? Todo lo que está aquí, tiene un tajo que va desde aquí hasta el infinito. Por lo tanto, mi dominio de definición de mi función es todo par x e y que x sea distinto de 1 y que esté dentro de este semiplano rosa. O sea, como ven, es un poco más difícil hacer el estudio del dominio de definición de una función en este tipo de funciones donde tenemos funciones de dos variables. ¿Sí? Bien. Discúlpenme, aquí se me apreté mal. Se fue a otro capítulo del libro.
Uf, que se me había ido lejos. Bien, acá lo tengo. Entonces, como decíamos, el dominio de definición de esa función es esto que está aquí. Por eso que acá dice que habla de la desigualdad del numerador y de la parte del denominador. Por eso que dicen que describe los puntos que quedan en cero por arriba de la recta esta, menos x menos 1, mientras que x sea distinto de 1, que es lo que dijimos, en definitiva, es este grafiquito. Bueno, así es como uno tiene que analizar todas las funciones. Hay funciones más sencillas y funciones más complejas. Por ejemplo, esta que está aquí, que es el ejemplo 2, analícenlo ustedes. Y así hay que ir analizando todos los ejemplos en cuanto al dominio de definición de las funciones. Por ejemplo, en este gráfico que está aquí, es el dominio de definición para esta función que está acá, ¿ven? ¿Por qué? Porque esto y cuadrado menos x es una parábola de eje horizontal, que sería esta la gráfica. ¿Mm? Ustedes saben que y igual a x al cuadrado es una parábola de eje vertical. Y igual a raíz de x es una parábola a eje horizontal. Por lo tanto, esto es una parábola de eje horizontal. Y tiene que esto que está acá adentro ser mayor que 0, porque si no, no está definido el logaritmo. Por lo tanto, necesitamos de todo esto. Tenemos acá, esto lo igualamos a 0, de acá sacamos la ecuación que decíamos, y cuadrado menos x igual a 0, o sea que y cuadrado es igual a x, graficamos esto, y luego esta es la línea que me va a definir mi límite de definición de mi función. Dónde está definida y dónde está indefinida. Tengo que elegir si tomo toda esta parte de mi plano o toda esta parte. Y acá, lógicamente, tenemos que trabajar sobre esta sección. Siempre que tomemos un xy sobre esta sección, cuando lo metamos en esta ecuación, nos va a dar un número mayor que 0, por lo tanto podemos trabajar con esta ecuación y se nos define, esa ecuación queda definida. Mientras tomemos un xy sobre este sector, se nos va a producir una indefinición y automáticamente deja de estar definida mi función. Bien, eso sería en cuanto al concepto de definición del dominio de definición de una función. Ven que es bastante más complejo que era en R1. Bueno, como la idea de este video era ver la parte gráfica, pero se ha hecho muy largo, lo vamos a hacer en un posterior video, vamos a analizar cómo podemos hacer o cómo podemos encarar la visualización de gráfica de funciones de 2 dimensiones.